Mi nuera me prohibió hablar en su boda, así que el banco le negó la hipoteca sin mi aval. Antes de comenzar, recuerda escribir en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Carmen, sabes que te quiero mucho, pero hoy necesito que Roberto cause buena impresión. ¿Me ayudas manteniéndote discretita? Es por el bien de todos. Era el día de la boda de mi hijo Roberto, y su flamante esposa acababa de pedirme que desapareciera, envolviendo su crueldad en palabras dulces. El salón estaba lleno de empresarios, políticos locales y personalidades de alcurnia que Estela había invitado para presumir su nueva posición social. ¿Discretita?, pregunté, confundida por el tono aparentemente cariñoso. Sí, mi amor, continuó Estela, tomándome del brazo como si fuéramos mejores amigas. Mira, esta boda nos costó 200,000 pesos. Roberto tiene que impresionar a estas personas porque son clave para nuestro futuro. ¿Tú entiendes, verdad? Miré a mi alrededor, buscando a Roberto con desesperación. Mi hijo estaba a unos metros, hablando animadamente con el alcalde de la ciudad. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que me destrozó. Vergüenza. No por lo que su esposa me estaba haciendo, sino por mí. Mira, Carmen, se acercó más, su perfume caro mezclándose con el veneno de sus palabras. Sé que esto te molesta, pero tienes que entender. Roberto y yo hemos trabajado muy duro para llegar donde estamos. Esta boda es nuestra presentación en sociedad y cada invitado aquí representa una oportunidad de negocio. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, pero manteniendo esa sonrisa falsa. Tu vestido está muy lindo, Carmen, pero esta gente, ¿cómo te explico? Son muy exigentes. Hablan de negocios, de política, de cosas que quizás no conozcas tanto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada envuelta en terciopelo. El vestido que llevaba era el mismo que había usado en la graduación de Roberto de la universidad. Me había parecido apropiado, elegante incluso, pero bajo la sonrisa condescendiente de Estela, me sentí como una campesina en un palacio. Además, agregó, acariciándome el brazo como si consolara a una niña, ya les comenté a algunos que eres una señora mayor que ayudamos de vez en cuando. Es más, como cómodo, ¿no te parece? Evita que tengas que explicar cosas complicadas. El aire se me atoró en la garganta. ¿Familia que ayudaban por caridad? Yo, que había sacrificado todo por mi hijo. Yo, que había trabajado triple turno para pagar su universidad. Yo, que había vendido mi casa para ayudarlo con el enganche de su nueva vida. Roberto eligió ese momento para acercarse, pero no para defenderme. Mamá, ¿ya conociste al señor Hernández? Es el dueño de la constructora más importante de la región. Tu madre estaba preguntando por el baño, mintió Estela suavemente. Ya le expliqué dónde está. Mi hijo asintió distraídamente, claramente más interesado en impresionar a los invitados que en asegurar mi bienestar. Perfecto. Mamá, que disfrutes la fiesta. Y así, mientras la música sonaba y los invitados brindaban por la felicidad de los novios, yo me convertí en una fantasma en la boda de mi propio hijo. Pero lo que Estela no sabía es que esta humillación tendría consecuencias que jamás había imaginado. Soy Carmen Morales y durante 45 años fui contadora en una empresa manufacturera de Monterrey. Siempre viví con sencillez, pero nunca con pobreza. Cada peso que ganaba lo invertía sabiamente. Bonos del gobierno, propiedades pequeñas que rentaba, fondos de pensión que crecían año tras año. Cuando mi esposo murió hace 10 años, Roberto era mi único hijo y mi mayor orgullo. Lo crié sola desde los 17 años, trabajando de día como contadora y de noche dando clases particulares de matemáticas. Nunca se le negó nada.
universidad privada, maestría, incluso un año estudiando en el extranjero. Cuando conoció a Estela hace 3 años, me alegré sinceramente. Era ambiciosa e inteligente y parecía amar a mi hijo. Lo que no anticipé era que su ambición incluía borrar todo rastro de nuestros orígenes humildes. Pero había algo que Estela desconocía completamente. Algo que había mantenido en privado porque creía que los gestos de amor no necesitaban publicidad. Algo que estaba a punto de cambiar dramáticamente la dinámica de poder entre nosotras. La recepción fue un desfile interminable de humillaciones calculadas. Estela me había sentado en la mesa más lejana del lugar de honor, junto con parientes lejanos que claramente habían sido relegados al mismo estatus de familia problemática. Durante el primer brindis, escuché cómo Estela describía su historia de amor con Roberto. Nos conocimos cuando él ya era un exitoso ingeniero, establecido en su carrera. Desde el primer momento, supe que compartíamos la misma visión de grandeza. Ni una sola mención de los años de sacrificio que habían hecho posible esa carrera establecida. Ni una palabra sobre las noches que trabajé limpiando oficinas para pagar sus libros de ingeniería. A media cena, el señor Hernández, el constructor importante, se acercó a mi mesa por casualidad. Era un hombre mayor, con modales gentiles y ojos bondadosos. «Usted debe ser familia de los novios», me dijo con una sonrisa cálida. «¿Cómo conoció a Roberto?» Antes de que pudiera responder, Estela apareció como un rayo, tomando del brazo. «Señor Hernández, lo estaba buscando. Quiero presentarle a mi padre, que maneja varias empresas en Guadalajara». Me miró por encima del hombro con una advertencia silenciosa pero clara. «No hables». Luego, volviéndose hacia el señor Hernández, agregó con una sonrisa perfecta. «Carmen es una señora que ayudamos. Una situación familiar compleja, ya sabe cómo es». El constructor me miró con una mezcla de lástima e incomodidad, antes de ser arrastrado hacia conversaciones más apropiadas. Me quedé sentada, sintiendo cómo el veneno de esas palabras se extendía por mis venas. Una hora después, durante el baile principal, observé desde mi rincón cómo Roberto y Estela se movían elegantemente por la pista. Parecían una pareja de revista, todo glamour y perfección superficial. Varios invitados los fotografiaban y yo sabía que esas imágenes aparecerían en las páginas sociales del periódico local. «¡Qué pareja tan elegante!», comentó la señora sentada a mi lado. «Se nota que vienen de buena familia». La ironía me golpeó como una bofetada. Roberto venía de una buena familia. Una familia donde se trabajaba con dignidad, donde se cumplían las promesas, donde el amor no se negociaba por estatus social. Pero esa historia había sido reescrita para la conveniencia de Estela. Cuando el buqué fue lanzado, Estela hizo un discurso sobre empezar una nueva vida con dignidad y elegancia. Sus amigas gritaban de emoción mientras yo permanecía invisible en mi esquina. Pero el momento más doloroso llegó durante el intercambio de regalos. Los invitados importantes habían dado regalos costosos, vajillas de cristal, viajes a Europa, inversiones en acciones. Cuando llegó mi turno, entregué tímidamente mi regalo, una caja de madera hecha a mano que contenía todas las fotos de Roberto desde niño hasta la universidad. Estela abrió la caja frente a todos y su expresión de disgusto fue imposible de ocultar. «¡Qué nostálgico!», murmuró, cerrando rápidamente la caja. «Las guardaremos en un lugar especial». La traducción real era obvia. «Las esconderemos donde nadie las vea jamás». Roberto ni siquiera miró las fotos. Estaba demasiado ocupado agradeciendo a los invitados importantes por sus regalos realmente útiles. Al final de la noche,
Mientras los invitados se despedían con abrazos y promesas de futuros negocios, Estela se acercó a mí una última vez. Carmen, espero que hayas entendido el mensaje de esta noche. Roberto y yo vamos a movernos en círculos muy selectos. Necesitamos que seas comprensiva con eso. ¿Comprensiva?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, que no aparezcas en eventos sociales, que no menciones tu relación con Roberto cuando conozcas a sus nuevos contactos. Es mejor para todos si mantienes un perfil bajo. Roberto estaba despidiendo al alcalde cuando escuché estas palabras. Mi hijo, que había mamado de mi pecho, que había llorado en mis brazos cuando los niños se burlaban de él en la escuela, que me había prometido que siempre me cuidaría, ahora permitía que su esposa me borrara de su vida. ¿Y Roberto está de acuerdo con esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Roberto entiende que el sacrificio es necesario para el éxito. Tu presencia activa no beneficia nuestros objetivos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento, tomé una decisión que cambiaría todo. Porque si Estela quería reescribir la historia de Roberto, iba a descubrir exactamente qué capítulos no podía borrar. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, me presenté en las oficinas del Banco Nacional de Desarrollo. Llevaba conmigo una carpeta de documentos que había mantenido guardada durante 2 años, esperando nunca tener que usarla. Buenos días, licenciado Ramírez. Saludé al gerente de créditos hipotecarios. Vengo a revocar formalmente mi participación como avalista en el préstamo hipotecario cuenta número 1456-7898. El licenciado Ramírez me miró con sorpresa. Era un hombre mayor que me conocía desde hace décadas, desde que manejaba las cuentas de la empresa donde trabajaba. Señora Carmen, ¿está segura? Es el préstamo de su hijo Roberto por $650,000. Completamente segura. Aquí está la documentación legal. Saqué los papeles que mi abogado había preparado. Lo que Estela y Roberto no sabían era que según la ley bancaria, cualquier avalista puede revocar su garantía con 90 días de anticipación, siempre y cuando notifique formalmente al banco y a los deudores principales. Licenciado Ramírez, usted sabe mejor que nadie que sin mi aval como garantía, este préstamo no habría sido posible. El gerente revisó los documentos con expresión grave. Señora Carmen, esto significa que el banco tendrá que reevaluar la capacidad de pago de su hijo. Sin su respaldo financiero, mi hijo y su esposa no califican para una hipoteca de esa magnitud. Sus ingresos combinados no superan los $80,000 mensuales. Era la verdad que Estela había convenientemente ignorado durante toda la negociación de la casa. Roberto ganaba bien como ingeniero, pero su salario solo le permitía una hipoteca de máximo $300,000. Estela trabajaba en ventas con ingresos variables. Juntos eran una pareja de clase media aspiracional. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? El licenciado Ramírez me conocía lo suficiente para saber que no era una decisión impulsiva. Digamos que mi hijo y su esposa han dejado muy claro que mi presencia en sus vidas es inconveniente. Creo que es hora de que aprendan a manejar sus finanzas sin la caridad de su familia. El gerente revisó mi expediente financiero en su computadora. Señora Carmen, sus bonos del gobierno tienen un valor actual de $800,000. Sus propiedades están valuadas en $400,000 más. Usted tiene uno de los patrimonios más sólidos que hemos registrado. Exactamente. Y todo ese patrimonio sirvió para que mi hijo pudiera comprar una casa en la zona más exclusiva de la ciudad. Una casa donde, aparentemente, yo no soy bienvenida. Firmé la revocación del aval con mano firme. Licenciado, ¿cuánto tiempo tienen para conseguir un nuevo avalista o liquidar el préstamo? 30 días calendarios a partir de la notificación oficial. Perfecto. Por favor, notifique inmediatamente a Roberto Morales y Estela Vázquez que tienen hasta el 15 del próximo mes para presentar un nuevo aval con capacidad financiera equivalente o deberán liquidar el saldo completo del préstamo. Señora Carmen, ¿está consciente de que esto podría forzar la venta de la propiedad? Sonreí por primera vez desde la boda.
Licenciado, estoy completamente consciente de todas las consecuencias. Y esas consecuencias son exactamente lo que busco. 2 horas después, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, mi teléfono comenzó a sonar. Roberto. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. ¿Mamá? ¿Qué hiciste? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estuvo la luna de miel? Mamá, el banco nos acaba de llamar. Dicen que revocaste tu aval. ¿Estás loca? No, hijo. Estoy muy cuerda. Por primera vez en años estoy pensando con absoluta claridad. Pero sin tu aval vamos a perder la casa. No podemos calificar para el préstamo sin tu garantía. Lo sé perfectamente, Roberto. Fui yo quien explicó al banco desde el principio que sin mis bonos como respaldo, ustedes no tenían suficientes ingresos para esa hipoteca. Escuché a Estela gritando de fondo. Dile que deshaga esto inmediatamente. Está destruyendo nuestro futuro. Roberto, continué con voz tranquila. Dile a tu esposa que venga al teléfono. Creo que necesitamos tener una conversación muy clara los tres. 1 minuto después, Estela tomó el auricular. Su voz temblaba de rabia y pánico. Carmen, ¿qué pretendes con esto? ¿Es venganza por la boda? No es venganza, Estela. Es consecuencia. Tú querías que yo desapareciera de la vida de Roberto. Congratulations, tu deseo se hizo realidad. Pero esto es chantaje. No puedes destruir nuestro matrimonio por un malentendido. ¿Malentendido? Mi voz se endureció. ¿Fue un malentendido cuando me dijiste que no hablara con tus invitados importantes? ¿Fue un malentendido cuando les dijiste que era familia que ayudaban por caridad? El silencio del otro lado del teléfono era absoluto. Estela. Durante 2 años fui la garantía silenciosa que les permitió vivir por encima de sus posibilidades. Ahora van a aprender a vivir exactamente dentro de lo que pueden pagar, sin ayuda de nadie. ¿Qué quieres? Una disculpa. Te pido disculpas. Ya está. ¿Puedes llamar al banco y arreglar esto? Las disculpas forzadas por pánico no tienen valor, Estela. Tienen 30 días para encontrar otro aval o vender la casa. Sugiero que empiecen a buscar inmediatamente. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas, visitas no anunciadas y súplicas cada vez más patéticas. Roberto llegó a mi apartamento el miércoles por la noche, con ojeras profundas y un aspecto devastado. Mamá, por favor, hemos buscado por todos lados. Nadie tiene el patrimonio suficiente para avalar nuestro préstamo. Los padres de Estela no califican. Mis amigos no tienen esa capacidad financiera. Me serví una taza de té con calma mientras mi hijo se desplomaba en el sofá. ¿Y los invitados importantes de la boda? ¿El señor Hernández no puede ayudar? ¿El alcalde? Roberto me miró con amargura. Resulta que la mayoría de esos contactos importantes apenas nos conocen. Fueron corteses en la boda, pero nadie va a arriesgar $650,000 por nosotros. ¡Qué sorpresa!, murmuré. ¿Y cómo está Estela manejando esta situación? Está desesperada, llora todo el día, dice que su reputación está arruinada, que cómo va a explicar a sus amigas que tuvimos que vender la casa después de 1 mes de casados. Por primera vez sentí una pizca de compasión por mi nuera, pero solo una pizca. Roberto, ¿sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Que ustedes realmente creían que podían borrarme de sus vidas y mantener mi dinero trabajando para ustedes. Mi hijo se cubrió la cara con las manos. Mamá, sé que me equivoqué. Debí defenderte en la boda, pero por favor, piensa en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? La pregunta salió más fría de lo que pretendía. Roberto, en la boda quedó muy claro que no hay nuestro futuro. Hay el futuro de Roberto y Estela y hay mi futuro. Aparentemente son incompatibles. El viernes, Estela finalmente vino sola. Llegó a mi puerta sin maquillaje, con ropa arrugada y una humildad que jamás había visto en ella. Carmen, necesito hablar contigo. La dejé entrar y le serví café. Se sentó en el borde de la silla como si estuviera en una entrevista de trabajo de la que dependiera su vida. Sé que me equivoqué en la boda. Sé que te traté mal. Por favor, no destruyas nuestro matrimonio por mis errores. Estela, yo no estoy destruyendo nada. Simplemente retiré mi apoyo financiero. Si eso destruye tu matrimonio, entonces tu matrimonio estaba construido sobre cimientos que no te pertenecían.
¿Qué quieres que haga? ¿Que me humille públicamente? ¿Que llame a todos los invitados de la boda y les diga la verdad? Por primera vez, vi genuina desesperación en sus ojos. No la desesperación calculada de alguien que quiere manipular, sino el pánico real de alguien que está perdiendo todo. Estela, lo que yo quiero ya no importa. Tuviste la oportunidad de tratarme con respeto básico y elegiste la humillación. Ahora enfrentas las consecuencias naturales de esa elección. Pero ¿podemos cambiar? Roberto y yo podemos cambiar. Podemos incluirte en nuestra vida, tratarte mejor. ¿Por miedo a perder la casa? ¿Por conveniencia económica? Ese no es respeto, Estela. Eso es chantaje emocional disfrazado. Se levantó bruscamente, su última máscara de humildad cayendo. ¿Entonces qué? ¿Vas a destruir la vida de tu propio hijo para castigarme a mí? No, Estela. Voy a permitir que mi hijo viva las consecuencias de sus decisiones, como adulto que es. El lunes siguiente, Roberto y Estela pusieron la casa en venta. El mercado inmobiliario estaba lento y la urgencia de vender en 30 días significaba aceptar ofertas por debajo del valor real de la propiedad. Pero había algo más que necesitaban saber, algo que haría que toda esta lección fuera completa. 3 semanas después, cuando ya habían aceptado una oferta por la casa con una pérdida de 100,000 pesos, decidí hacer una última revelación. Los invité a mi apartamento para una cena. La primera vez que los 3 nos sentábamos juntos después de la boda, y la tensión era palpable. Tengo algo que decirles, comencé después del postre. Algo que necesitan saber antes de que finalicen la venta de la casa. Saqué un folder de documentos nuevos. Esta mañana recibí una propuesta muy interesante. Una empresa de inversiones me ofreció comprar mis bonos del gobierno a un precio premium, $850,000 por instrumentos que me costaron $600,000. Roberto y Estela me miraron sin entender hacia dónde iba la conversación. Con esa ganancia, más mis otras inversiones, tengo la liquidez suficiente para comprar su casa directamente, sin hipotecas, sin bancos, sin complicaciones. El shock en sus rostros fue absoluto, pero no lo voy a hacer, porque ustedes necesitan aprender a construir su vida sobre sus propios méritos, no sobre el patrimonio que yo construí en 40 años de trabajo. Sin embargo, agregué, hay algo que sí voy a hacer. Voy a crear un fondo de educación para mis futuros nietos. Un fondo que asegure su universidad y su futuro, independientemente de las decisiones financieras de sus padres. Era mi forma de proteger a la siguiente generación sin rescatar a la actual. 6 meses después, Roberto y Estela viven en un apartamento modesto pero cómodo, apropiado para sus ingresos reales. Han aprendido a administrar sus finanzas sin fantasías de grandeza. Y curiosamente, parecen más felices. Estela me trata con un respeto cauteloso pero genuino. No por amor, sino porque finalmente entiende que no soy la anciana indefensa que pensaba. Roberto está reconstruyendo lentamente nuestra relación, avergonzado, pero determinado a compensar su cobardía. Y yo vivo en paz sabiendo que mi dignidad tiene un precio que nadie puede pagar y un valor que nadie puede quitarme. Porque a veces la lección más poderosa que puedes dar a tus hijos es mostrarles que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas acciones lastiman a quien más los ama.